Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros televidentes, hermanos que nos escuchan de diferentes partes del mundo, también nos ven, hermanos que ya son parte del programa Tiempos Finales. Bueno, recordar también los contactos del programa, que es contacto@cristoesturruta.cl, el grupo de Facebook Tiempos Finales y el nuevo número de WhatsApp. Hoy tenemos un interesante programa, nada menos que angelología, los ángeles, una doctrina, porque la angelología es una doctrina en donde hay un mundo de ángeles, por supuesto, buenos y malos. O sea, podríamos hablar de una divinidad especial de los ángeles, pero también de una que es total y absolutamente de las tinieblas. Los ángeles. La angelología es muy importante en la palabra del Señor. Los ángeles fueron creados por Dios. O sea, si nosotros nos vamos a un libro de la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, habla acerca de la creación, dice, de los hijos de Dios, que en el fondo se está refiriendo en ese versículo nada menos que a los ángeles. La Biblia, por supuesto, que menciona 180 veces en el Antiguo Testamento y 165 veces en el Nuevo Testamento la palabra ángeles. O sea, los ángeles son también importantes. Tienen un ministerio muy amplio, un ministerio en realidad que es para los creyentes también. Porque vamos a ver en este tema de que hay ángeles que están en la corte sublime, pero hay ángeles también que están en la tierra. Ahora, quiero partir hablando acerca de la naturaleza de los ángeles, pero antes quiero dar a conocer una cita bíblica que la quiero leer por completo para que ustedes puedan entenderla. Está en Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en todo ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué quise leer estos versículos extensos? Porque hay un mundo espiritual. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y eso no lo olviden, porque cuando avancemos en este estudio se van a dar cuenta que hay un mundo invisible, espiritual, que nosotros no lo vemos. La naturaleza de los ángeles. Nos rodea un mundo, por supuesto, de seres activos que están
para nuestro bien, pero también están para el mal de las personas. Y eso es algo que lo vamos a ir viendo. Porque fíjense ustedes que los ángeles son superiores a los hombres. Tienen una mayor inteligencia. Se pueden transportar. Pueden aparecer repentinamente. Se pueden incluso hacer pasar por personas de la época. O sea, es un tema muy profundo y por supuesto que por eso que son superiores a los hombres. Lo que sí, los ángeles no son eternos, porque esa característica de eternos solo le pertenece a Dios. Pero ¿quiénes son los ángeles? Una interesante pregunta. Fíjense ustedes que el vocablo de ángel deriva del hebreo ángelos, que quiere decir simplemente mensajero, porque los ángeles son mensajeros, pero además no olvidemos que son seres creados por Dios. Ahora, al principio de este programa mencioné el libro más antiguo de la Biblia, porque Job, capítulo 38, versículo 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Allí, en esa alabanza, se está refiriendo a la creación de estos seres, a la creación de los ángeles. Ahora, no hay una fecha indicada, señalada, un día, una hora, de cuándo estos seres fueron creados. Solamente está la cita bíblica que he mencionado, que es el momento, pero no sabemos en qué tiempo fue, no sabemos una fecha porque la Biblia no lo dice. Ahora, el espacio infinito, el universo, las galaxias son el mayor misterio para la ciencia. Por ejemplo, hay muchos científicos que hablan de la caverna celestial. Y saben ustedes que en estos avistamientos que ellos han tenido con esos supertelescopios, ellos han podido ver que hay un lugar en el espacio infinito que se le llama la caverna celestial, en donde se han escuchado sonidos majestuosos, se ha oído algo que para la mente humana no tiene una comprensión, incluso ni siquiera para los científicos. Ellos hablan de que hacia el norte hay un lugar especial extraordinario. Recordemos nosotros que hay muchas evidencias de los años 70 con el famosísimo y reconocido evangelista Gille Ávila, en donde él también en algún minuto tuvo sus experiencias. Y más que eso, evidencias contundentes que incluso quedaron todas allí en el olvido. Son cosas que verdaderamente han pasado. Bueno, hay un versículo bíblico y lo quiero ir más o menos leyendo. Job 38 del 4 al 7, recién hablábamos de los hijos de Dios. Pero cuando parte en el versículo 4 hay preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, por ejemplo? Después dice, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Porque la tierra tiene medidas. Hay medidas que son específicas. Incluso habla, ¿o quién extendió sobre ella el cordel? Y ese cordel es muy interesante porque se refiere incluso a lo que es en sí el globo terráqueo que aparece, ¿no es cierto?, con sus famosos puntos cardinales, con sus millas específicas, polo sur, polo norte, y le atraviesa la línea del Ecuador. Y saben ustedes que la línea del Ecuador
tiene que ver con esa interesante pregunta. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Por eso es que es muy, científicamente es muy enriquecedor lo que habla el libro de Job. Bueno, solamente darles a conocer algunos datos interesantes de lo que es en sí la circunferencia de la Tierra, el globo terráqueo. Circunferencia 40,76 kilómetros, 24,901 milla. Diámetro, dice 7.899.008 millas. Distancia del Sol. La distancia del Sol son 149.669.180 kilómetros. La distancia que hay. Por eso es que cuando uno dice hoy que se ven cerca las estrellas no están cerca, están a muchos kilómetros. Entonces dice que la inclinación del eje de la Tierra dice que tiene más o menos 23,4 grados. O sea, hay alguien que sostiene la Tierra, es simplemente el poder de Dios. Y este famoso cordel o plumada que se le llama bíblicamente, esa famosa línea del Ecuador, tiene que ver con el libro de Job. He mencionado esto porque recordemos que en el espacio infinito está la morada de los ángeles, está la morada de Dios. La mayoría de los salmos en la Biblia hablan de que debiera estar hacia los lados del norte. O sea, la existencia en el fondo del universo es algo en realidad que no tiene una explicación científica. Son cosas inexplicables. Los ángeles no deben ser adorados. Juan quiso ir a postrarse, en Apocalipsis 22, 8 y 9 dice que se iba a postrar ante el ángel para adorarlo. Y el ángel le dice, no lo hagas porque tú eres consiervo, somos consiervos, dice de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Por eso que el único digno de ser adorado es Dios. Daniel 7:10, nos recordamos del programa anterior, dice que son numerosos. Cuando Daniel ve una tremenda visión apocalíptica, dice que ve que eran millares y millares de ángeles. O sea, son muchísimos. También los ángeles se cuentan por multitudes o por legiones, porque una legión vienen siendo como 2.000. Piensen ustedes, entonces, ¿cuántos son los ángeles? De hecho, San Lucas 2, cuando habla del nacimiento de Jesús, está hablando de que aparecieron, dice, multitudes y huestes celestiales que alababan a Dios, o sea, eran los ángeles. Y por eso que quise leer Efesios capítulo 6, porque habla de huestes espirituales de maldad. Cuando habla de huestes, está hablando también de una legión de ángeles que pueden ser buenos o malos. Incluso también en Mateo 26, 53 se habla de ángeles que vinieron a acompañar a Jesús, ¿no es cierto?, para poder orar. O sea, habló específicamente de que, bueno, no me darás legiones, a lo mejor para que me guarden, para que estén conmigo. Se está refiriendo a muchísimos ángeles. Los ángeles no se reproducen, son asexuados, significa que no tienen un sexo. Ni puede decir si es hombre o si es mujer. Por eso dice que no tienen sexo. San Mateo 22, versículo 30 dice que no se casarán. Y ahí entonces tenemos la evidencia que son asexuados. Los ángeles no son omniscientes. El único omnisciente que lo sabe todo es Dios. O sea, los ángeles son y tienen mucha inteligencia, pero no saben más que Dios. No pueden saber el futuro, en el fondo. ¿Saben ustedes que los ángeles tienen muchísimo poder? Isaías 37, 56
relata un episodio muy extraordinario y dice que en una noche un ángel mató a 185.000 asirios. Y dice el texto bíblico que todo fue campamento de muertos. Si nos vamos a Génesis, seguramente se acuerdan de la historia de Abraham, de Lot, cuando venía una destrucción inminente a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Vinieron primero, dice, los ángeles a la tienda de Abraham. Y saben ustedes que tomaron forma humana, porque recuerden que allí los ángeles comieron y pudieron tener conversación con Abraham. Les lavaron los pies, por ejemplo, que son parte de las tradiciones del Medio Oriente. O sea, hubo un momento especial. Los ángeles sí pueden alimentarse y pueden tomar una forma humana. A pesar de que no tienen sexo, siempre se les describe como varones, como jóvenes. A veces son designados. Recordemos nosotros que cuando Jesús murió y resucitó y estaba su tumba, estaba esa tremenda piedra, llegó María Magdalena y había un joven que estaba allí. Y en el fondo ese joven era nada menos que un ángel, porque le dice a ella que por qué está buscando nada menos que a Jesús, que está vivo, porque lo está buscando entre los muertos. Es una de las expresiones. La actividad de los ángeles son mensajeros y ministros, ya lo habíamos visto, el Salmo 103:21 lo dice. Son vigilantes. Daniel 4 habla de esto. Son huestes o ejércitos. Y eso lo dice Primera de Reyes 22:19 y lo que estábamos viendo en Efesios. Sirven en dos esferas. Por eso, queridos amigos y hermanos de Tiempos Finales, ustedes están rodeados también de ángeles. No los vemos quizá, pero están, porque están en la esfera sublime, pero también están en la tierra, nada menos que resguardando a los que creen en el Señor. Protegen y liberan al pueblo de Dios, y eso pasó con Daniel. Ahí tenemos una interesante historia real. El ángel del Señor fue el que protegió a Daniel, nada menos que de morir ahí devorado por esos leones hambrientos. El ángel también llegó a protegerle. Por eso que los ángeles tienen una actividad específica. Los ángeles también vendrán no tan solo en la segunda venida de Cristo, sino que también tendrán que venir en el rapto de la iglesia. Recordemos nosotros que este comandante en jefe, que será el Señor, que estará haciendo sonar su último sonido de trompeta, los hijos de él saldrán al encuentro, y en el cielo, aparte de estar el Señor en los aires, tendrán que haber ángeles. Pero en la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá, el Señor vendrá con sus huestes. ¿Saben ustedes que los ángeles tienen una labor interesante e importante? Mateo 13:39 dice que separarán a los malos de los buenos cuando sea el tiempo de la gran cosecha, de esa gran siega que es el rapto de la iglesia. O sea, significa que los segadores son los ángeles. Dice que ellos van a reunir, esa es la tarea, la labor que ellos van a tener. Marcos 13:27 lo dice, Judas también lo dice, que tendrán un gran papel significativo. Pero los ángeles nos protegen, por eso que es importante entender esto. El sembrador, sabemos, cuando Jesús habló en sus parábolas, dice que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla los hijos o ciudadanos del reino. Pero dice que también están
nada menos que los que colocan la cizaña. Y dice que el tiempo de la cosecha es el fin del mundo. El tiempo de la cosecha también es un tipo del rapto de la iglesia. Y allí los segadores, los ángeles, estarán también. La habitación de los ángeles. Sabemos que se habla de 3 cielos. El trono de Dios, donde dicen expertos que hacia el lado del norte hay algo extraordinario, una luz brillosa, algo que es inexpresable. Bueno, el trono de Dios está en el tercer cielo. Pero también quiero decirles que en el segundo cielo, que sería el universo, donde están todos los planetas, esa es el lugar de habitación de los ángeles. Porque el primer cielo es este que nosotros tenemos, que es la atmósfera. Y donde está, por supuesto, la tierra, y miramos, cuando salimos al exterior, miramos el cielo. Son 3 los cielos. Hay un rango también que tienen los ángeles que es muy importante, porque hay diferencia y hay autoridad de, por supuesto, ocupación, pero también de oficio. Los querubines. Seguramente van a ver ustedes imágenes en pantalla. Los querubines son seres, en realidad, que tienen 4 cabezas y están llenos de ojos y tienen 6 alas. Y saben ustedes que los querubines están hablando de lo que es la excelencia de la creación de Dios. Porque tienen 4 caras: cara de hombre, cara de león, cara de águila y cara de buey. Y eso es lo que representa la excelencia de la creación. ¿Qué pasaría si viéramos un querubín o se nos apareciera? Seguramente saldríamos espantados y no podríamos resistir ese tremendo impacto divino. Los querubines, saben ustedes que resguardaron el camino al árbol de la vida cuando el hombre perdió esa comunión con Dios. Recuerden ustedes que tuvo que bajar a resguardar, porque el árbol de la vida hoy, en este tiempo, está en el paraíso de Dios. Y el árbol de la vida es símbolo de la inmortalidad. Pero hablemos un poquitito también de los serafines. Los serafines también tienen una figura humana, también tienen 6 alas, con 2 se están cubriendo el rostro. Brillan, dice, como el fuego. En el hebreo, sarab, que significa arder. Pero saben ustedes que los serafines siempre están en la corte sublime, están en el trono mismo de Dios, diciendo: santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Están constantemente con esas frases sublimes y muy devotas y muy divinas. Ellos están solamente en ese lugar. La palabra arcángel, seguramente ustedes también deben estar pensando en ella. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios. El arcángel tiene una autoridad especial y allí habla de eso. Judas 9 habla de un arcángel, de Miguel, que Miguel, recordemos que es el jefe de los ejércitos celestiales también. Satanás, el diablo, le tiene terror a Miguel. Interesante. Hablemos un poquitito acerca de los famosos ángeles caídos. Recordemos nosotros que cuando hubo la tremenda y gran rebelión en el cielo, Luzbel o Lucifer, que fue el ángel creado, como dice la palabra del Señor en Ezequiel 28, Isaías 14, tú que eras el sello de la perfección, el sello de la perfección, acabado en hermosura. Eso era, en el fondo, Luzbel o Lucifer. Bueno, se rebeló contra su creador y finalmente
se vino con 1/3 de los ángeles del cielo y que se transformaron en los ángeles caídos, se transformaron en demonios, que hoy en día están, ellos ya tienen un destino y están bajo prisiones de oscuridad hasta el tiempo, ¿no es cierto?, señalado en donde ellos van a salir para ser, por supuesto que, juzgados. San Mateo 25, versículo 41 dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que es interesante también decir que el infierno está, para ellos está destinado, no para el ser humano. Pero ahí también hay un tema interesante. Bueno, hay una pregunta que quiero hacerles a ustedes, amigos y hermanos de Tiempos Finales. Y la pregunta es esta: ¿creó Dios seres malvados? ¿Qué podrían responder ustedes a esto? Piénsenlo. Pero bíblicamente, la Biblia nos dice en Judas 6, y habla de los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad. Un versículo controversial y profundo, porque la palabra dignidad se está refiriendo allí a que ellos, cuando cayeron a la tierra, tuvieron relaciones sexuales con nada menos con las hijas de los hombres. Y recordemos que de allí pasó un suceso muy extraordinario. ¿Por qué? Porque nacieron de esas uniones, porque el genoma humano en el fondo se distorsionó y nacieron gigantes, los famosos Nefilim. Y esos gigantes, por esos gigantes se llenó de violencia la tierra, y por eso que Dios tuvo que enviar el juicio en el tiempo de Noé. Por eso que es interesante ese tema. Esos ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad. Recordemos que los ángeles son asexuados, entonces el genoma humano se distorsionó. Habían gigantes de 3 metros y todavía la línea de Anak, que habla el Antiguo Testamento de esos gigantes, que el mismo, recordemos nosotros, Filisteo, en el llamado gigante Goliat, tiene que ver con esa línea también. O sea que esto es algo sin precedente. Los ángeles que siguieron al diablo se convirtieron en ¿quién? Demonios, se rebelaron. Ahora, Satanás es el adversario. La palabra diablo significa calumniador, acusador de los hermanos. El ángel del abismo, el Apolión, el destructor. O sea, todas estas cosas profundas que estamos aquí tratando en el programa Tiempos Finales están vigentes porque ese lugar existe. La palabra Apolión en el griego apolium significa destruir, completamente, matar, perecer. Apolión es el nombre griego nada menos de este ángel que es del abismo, es como el jefe del abismo. Y también habla de Abadón. ¿Y quién es el destructor? Satanás. Nombres que el diablo tiene. Hay muchísimos y quiero mencionarlos, pero muy rápidamente. Y si ustedes quieren, pueden tomar un lápiz y pueden apuntar estas citas bíblicas. El tentador, San Mateo 4:13. El dragón y la serpiente antigua, Apocalipsis 12:9. El dragón y la serpiente antigua, estamos hablando del tiempo de Génesis. Esa serpiente que engañó a Eva y que sin duda, por supuesto, se metió un demonio en ella. El príncipe de este mundo, San Juan 12:31, se organizan en rango. Por eso que quise leer Efesios capítulo 6 al principio. Huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Ocasionan muchas cosas también. Un demonio puede ocasionar un accidente automovilístico. Un demonio puede ocasionar demencia en una persona. Puede ocasionar también y tocar
tomar a una persona y enfermarla. Por eso que hay muchas cosas profundas en esto. El diablo no es omnipresente y esto es importante. El único que tiene esta esencia y esta característica es Dios. Dios está en todo lugar. Está ahora en Chile, pero también está en Estados Unidos, está en Panamá, está en México, en todas partes. Pero el diablo necesita de sus huestes para poder llevar a cabo sus acechanzas. ¿Se acuerdan de la palabra acechanzas que dice Efesios? Significa engaño. Tiene ayuda de huestes de las tinieblas, son enemigos de Dios y de los creyentes. Job 2:7, ponen enfermedades, demencia, lo que les había dicho, Marcos 5, 2 al 5, el famoso endemoniado gadareno. Impureza moral. Y ustedes saben que la impureza moral hoy en día es en realidad una arista muy profunda, porque hay muchas cosas que de allí derivan. Doctrinas falsas, Primera de Reyes 22:21. Se oponen al progreso espiritual de los hijos de Dios, Efesios 6:12. Están en las reuniones de los santos, Primera de Corintios 11:10. Es allí donde les conviene colocar tropiezo. Para concluir este programa, los demonios y su forma de actuar actual, ahora, pleno siglo XXI, y ahora, año 2022, atacan los cuerpos con distintas enfermedades, fatales accidentes. Piensen en un accidente automovilístico, piensen en un accidente aéreo, piensen en un atropello. La persona no tiene minutos para clamar a Dios. Y si esa persona, allí en ese momento tan crucial, tan complejo, no ha conocido a Dios, ¿dónde se irá su alma? Qué interesante, por eso que colocan ellos tropiezo. Hay un libro muy interesante que en el próximo programa lo voy a traer y se los voy a mostrar para que ustedes también lo puedan quizás comprar, no lo sé, y el que quiera lo pueda leer, porque habla acerca de esto mismo, escalera al infierno, de los fatales accidentes que hoy en día ocurren de forma inesperada y de forma inexplicable. Por eso, que Efesios capítulo 6 lo dice, que hay que colocarse la armadura de Dios y orar en todo tiempo. Miren, si no toman el cuerpo de una persona, no pueden obrar. Y con esto quiero concluir, porque el demonio necesita tomar el cuerpo de una persona para actuar. Cuando Jesús estaba con el endemoniado gadareno y llegó allí, le dijo: legión me llamo porque somos muchos. Ya sabemos que una legión son alrededor de 2000. Pero ¿saben ustedes que el demonio le dijo que por favor, ¿no es cierto? Prácticamente que no los llevara a lugares secos, sino que a los cerdos. Y recuerden que los demonios se fueron a los cerdos. Los cerdos se enloquecieron y cayeron y se precipitaron al mar. Porque el demonio busca un cuerpo, una masa. No puede actuar donde hay sequedad. Y eso es interesante. Entonces, ¿qué significa? Lucas 11, del 24 al 26, está hablando de una destrucción, de una violencia, de una depravación que había, incluso en el endemoniado gadareno. Y les dejo plantear esta pregunta. ¿Por qué entonces los demonios se fueron a los cerdos? Interesante. Porque necesitan agua. Y acuérdense que el ser humano está compuesto de agua. Interesante el programa que hemos tenido hoy acerca de la doctrina de los ángeles. Quiero despedirme de ustedes y dejarles invitados al próximo programa. Les recuerdo nuevamente los contactos, que es el nuevo número de WhatsApp, el grupo de Facebook Tiempos Finales y también el correo electrónico contacto@cristoesturruta.cl. Que el Señor les bendiga grandemente y nos reencontramos en un próximo programa.